¿Alguna vez te has sentido estancado, creyendo que hablar de tus metas ya era sinónimo de progreso? Muchos confunden los grandes discursos y planes perfectos con el éxito, llenándose de intenciones que jamás se materializan en acciones. Así pasan los años, atrapados en un ciclo donde las palabras nunca se convierten en resultados. Pero la verdad es innegable. El éxito no se mide por lo que proclamas, sino por lo que realmente haces. Si estás listo para romper esa inercia y forjar la vida que anhelas, suscríbete a este canal. Descubramos juntos el auténtico poder de la acción. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo nos engañamos a nosotros mismos? Cómo una voz interna, astuta y seductora, nos convence de que el mero hecho de articular un plan, de verbalizar un sueño, es ya un paso hacia adelante. Yo lo he visto innumerables veces, en mí y en miles de hombres a lo largo de mi carrera. Es una trampa tan sutil, tan arraigada en nuestra psique, que a menudo pasa desapercibida, camuflada bajo el manto de la buena intención. Permítanme contarles cómo funciona esta ilusión mortal. Imagina a un hombre, llamémosle Juan. Juan es brillante, tiene ideas excepcionales, una visión clara de la vida que quiere construir. Un negocio próspero, un cuerpo fuerte, relaciones significativas. Cada lunes, Juan se despierta con una energía renovada y le dice a su esposa: "Esta semana por fin empiezo el gimnasio. Voy a inscribirme hoy mismo y a cambiar mi dieta". O quizás en una reunión con amigos, con la copa en la mano, declara con convicción: "He estado pensando en ese proyecto, voy a lanzarlo. Ya tengo la estrategia en mente". Incluso, antes de dormir, se promete a sí mismo: "Mañana me levantaré temprano, antes que el sol, para trabajar en mi gran idea". ¿Suena familiar? Seguramente sí. Y lo más curioso es que, al pronunciar estas palabras, Juan siente una oleada de satisfacción, una especie de recompensa química en el cerebro. Es como si el mero acto de hablar de lo que hará ya le proporcionara el mismo placer, la misma sensación de avance, que si realmente lo estuviera haciendo. En ese momento, en su mente, Juan ya está en el gimnasio, ya ha lanzado su empresa, ya está escribiendo ese libro. Esta es la primera capa de la trampa, la ilusión de progreso. Creemos que el plan, la intención, el discurso, son sustitutos válidos de la acción. Confundimos el mapa con el territorio. La mente humana es increíblemente hábil para racionalizar la inacción. Cuando Juan verbaliza sus metas, no solo se siente bien, sino que también crea una narrativa interna que lo protege de la verdad incómoda. Ha hecho algo, ha empezado en su mente, y al contárselo a otros, recibe una validación externa que refuerza esa ilusión. Sus amigos pueden decirle: "¡Qué bien, Juan! Ya era hora. Estamos seguros de que lo lograrás". Y ese aplauso social, aunque esté vacío de contenido, le da un empuje temporal. Pero es un empuje que no mueve los pies, solo hincha el ego. Pasa el lunes, el martes, la semana, el mes, y Juan sigue sin pisar el gimnasio. El negocio sigue siendo una idea en su cabeza. El libro, un cuaderno en blanco. Y la mente de Juan, que es una maestra del autoengaño, le susurra: "Bueno, no lo hice esta semana, pero ya lo tengo planeado. Estoy esperando el momento perfecto. La próxima semana sí". O incluso: "Es que la vida se interpuso. Tuve mucho trabajo. No fue mi culpa". La excusa perfecta es la segunda capa de la trampa. La postergación justificada. El laberinto de razones que nos impiden cruzar la frontera del pensamiento a la ejecución. Lo peligroso es que este ciclo se repite una y otra vez, hasta que se convierte en un patrón. Juan se convierte en el hombre que siempre habla de lo que hará. Y lo peor no es lo que piensan los demás, sino lo que empieza a pensar él de sí mismo. Cada promesa no cumplida, cada intención que se evapora, envía un mensaje demoledor a su subconsciente: "No soy confiable, no cumplo mi palabra,
Soy incapaz de llevar a cabo lo que me propongo. Aquí es donde la trampa se vuelve letal. Socava la autoconfianza. Un hombre puede pasar años, incluso décadas, hablando de sus aspiraciones, llenando el aire con frases ambiciosas. Pero si esas palabras nunca se traducen en hechos, su fortaleza interior se desmorona silenciosamente. Su propia mente empieza a verlo como un impostor, como alguien que vive en un castillo de cartas. Esa voz interior, que antes le daba una falsa sensación de progreso, ahora se convierte en un juez implacable que le recuerda sus fracasos. ¿Para qué intentarlo?, le dirá. Ya sabes que no lo harás. Ya lo dijiste 100 veces antes. He visto cómo hombres con un potencial ilimitado quedan atrapados en esta espiral. Hombres que, en el fondo, son talentosos, inteligentes, capaces. Pero la comodidad verbal se convierte en su prisión. Es más fácil hablar de ir al gimnasio que sentir el dolor de los músculos el primer día. Es más cómodo fantasear con un negocio exitoso que lidiar con el rechazo de los primeros clientes. Es menos arriesgado de escribir la novela que escribir la primera página y enfrentarse al temor de no ser lo suficientemente bueno. La inacción, disfrazada de planificación, de reflexión, de espera, es un veneno lento que nos roba el futuro. Y no se equivoquen, esto no significa que no debamos planificar o reflexionar. Todo lo contrario. La planificación es esencial, pero hay una línea muy fina entre la planificación estratégica y la planificación infinita que se convierte en una excusa para no actuar. Una cosa es trazar el rumbo, otra es quedarse contemplando el mapa por el resto de la vida sin dar un solo paso. Cuando la confianza en uno mismo se erosiona de esta manera, el hombre empieza a aceptar una vida muy por debajo de su potencial. Deja de aspirar a grandes cosas, porque sabe, en su fuero interno, que sus palabras no valen nada. Se conforma con la mediocridad, con la zona de confort, de lo conocido, de lo seguro. El riesgo de fallar se vuelve demasiado grande, no porque carezca de capacidad, sino porque ha entrenado a su mente para dudar de su propia habilidad para ejecutar. Ha roto su palabra consigo mismo tantas veces que su identidad se fractura. Esta es la verdad cruda que he aprendido. El hombre que habla mucho de lo que hará, pero hace poco, se convierte en un fantasma de sus propias ambiciones. Su credibilidad se disuelve, no solo frente a los demás, sino, lo que es infinitamente más importante, frente a sí mismo. Y cuando un hombre no confía en su propia palabra, ¿en qué puede apoyarse? En nada. Se convierte en un barco sin ancla, a la deriva en un mar de intenciones no cumplidas. Este es un patrón que, si no se rompe, conduce inexorablemente a la frustración, al resentimiento y a la amarga sensación de una vida desaprovechada. Usted no nació para ser un espectador de su propia existencia, ni para ser un eco de promesas vacías. Usted nació para actuar, para construir, para manifestar sus sueños en la realidad. Y el primer paso para salir de esta trampa es reconocerla. Es mirar de frente esas promesas repetidas, esas intenciones que nunca se concretan, y preguntarse con brutal honestidad: ¿es esto lo que quiero para mi vida? ¿Quiero ser el hombre que siempre habla o el hombre que realmente hace? La respuesta a esa pregunta es el verdadero punto de inflexión. Porque solo cuando comprendemos el daño que nos hacemos al quedarnos en la comodidad verbal, podemos empezar a forjar un camino diferente. Un camino donde las palabras inspiran el primer paso, pero son los hechos los que escriben el resto de la historia. Y créanme, esa historia es mucho más emocionante, mucho más gratificante, que cualquier discurso jamás pronunciado. Si la trampa de las palabras vacías es un laberinto, entonces la acción es el hilo de Ariadna que nos saca de él. Hemos hablado del costo de la inacción, del sutil veneno que corroe la confianza en uno mismo y la credibilidad. Pero ahora es el momento de girar la mirada hacia la solución, hacia el único camino que, he comprobado una y otra vez, lleva a la cima. Menos palabras, más acción.
Imagine el momento en que se da cuenta de que ha estado atrapado en esa ilusión, hablando de un futuro que nunca llega. Ese momento puede ser doloroso, sí, pero también es el punto de inflexión más poderoso de su vida. Porque en esa honestidad brutal, en esa aceptación de la verdad, reside la chispa para un cambio radical. He visto a hombres, y me he incluido a mí mismo en esos momentos, que llegan a ese límite. Hombres cansados de sus propias promesas rotas, de sus eternos «mañana empiezo». Y es en ese hartazgo donde nace una nueva determinación, una claridad inquebrantable. Entienden por fin que el mundo no premia las intenciones. El mundo, la vida, el destino, solo responden a los hechos. No necesitamos discursos perfectos. No necesitamos una planificación milimétrica que anticipe cada obstáculo. De hecho, esa búsqueda de la perfección es, a menudo, otra forma sofisticada de postergación. Lo que realmente necesitamos es un solo paso, y luego otro, y después uno más. Permítame ilustrarle esto con una analogía. Piense en la construcción de una gran obra, una pirámide, un rascacielos. Nadie aplaude al arquitecto solo por describir el edificio. Lo aplauden cuando la estructura comienza a levantarse, cuando el cemento se vierte, cuando los ladrillos se colocan uno a uno. La grandiosidad de la obra no reside en el papel, sino en la ejecución implacable, en la suma de miles de acciones, por pequeñas que parezcan. Cada vez que usted decide actuar, incluso en lo más mínimo, está colocando un ladrillo en la construcción de su propio imperio personal. ¿Quiere empezar un negocio? Haga la primera llamada, investigue el primer proveedor, escriba la primera línea de su plan de negocios. ¿Quiere mejorar su salud? Póngase los zapatos deportivos y camine 15 minutos. Elija una verdura en su siguiente comida. ¿Quiere leer más? Abra un libro y lea una página. La magia de la acción, por minúscula que sea, es que rompe el inmovilismo. Es como la primera gota de agua que rompe la sequía, el primer empujón a una rueda inmensa que hasta entonces parecía imposible de mover. Esa primera acción genera un pequeño impulso, una microvictoria, y esa victoria le da una dosis real de confianza, no la falsa euforia de las palabras, sino la certeza sólida que proviene de haber hecho algo. Y aquí es donde la disciplina entra en juego, y es un concepto mal interpretado por muchos. La mayoría espera a sentirse motivado para actuar. Esperan esa chispa, esa inyección de energía que los impulse. Pero la motivación, mis amigos, es una amante inconstante. Aparece y desaparece como la niebla. No se puede construir una vida de éxito sobre algo tan volátil. El verdadero cimiento es la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es simplemente la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando el cansancio lo acecha, incluso cuando la voz interna le susurra, mañana. La disciplina no es emoción, es compromiso. Es una decisión consciente, repetida cada día, de pasar del pensamiento al movimiento, sin importar el estado de ánimo. He descubierto en mi propia vida, y en el estudio de miles de hombres exitosos, que los logros más grandes no nacen de momentos de inspiración divina, sino de la constancia silenciosa, del hábito inquebrantable de dar un paso, pequeño o grande, hacia la meta, día tras día. Es ese esfuerzo invisible, el que nadie ve, el que se acumula hasta convertirse en una fuerza imparable. Y lo más fascinante es cómo la acción transforma nuestros miedos. Cuando solo hablamos de lo que haremos, nuestra mente es un campo de batalla de dudas e incertidumbres. Imaginamos todos los problemas posibles, todos los escenarios catastróficos. Nos paralizamos antes siquiera de empezar. Pero cuando actúa, algo cambia. La realidad se revela. Se da cuenta de que muchos de esos obstáculos eran meras ilusiones, fantasmas creados por una mente ociosa. Descubre que lo que parecía imposible era solo difícil, que lo que parecía un muro impenetrable era, en realidad, una puerta esperando a ser abierta. La acción es el antídoto al miedo,
porque convierte la ansiedad en experiencia y la experiencia en confianza. Cada paso que da, cada pequeño error que comete y corrige, cada mini victoria, le enseña algo nuevo. Le da información valiosa que ninguna cantidad de planificación teórica podría ofrecerle. Y esa información le permite ajustar el rumbo, pulir su estrategia sobre la marcha. La claridad no se obtiene esperando, sino moviéndose. Además, la acción constante construye una credibilidad inigualable. Y no me refiero solo a la credibilidad ante los demás, que es importante, sino, lo que es infinitamente más vital, la credibilidad ante usted mismo. Cada vez que se compromete a hacer algo y lo hace, envía un mensaje poderoso a su subconsciente. Soy confiable. Soy un hombre de palabra. Soy capaz de lograr lo que me propongo. Esa reputación interna, esa autoconfianza forjada en la fragua de la disciplina, es su mayor activo. Porque cuando usted confía en usted mismo, no necesita convencer a nadie más. Sus hechos hablarán por sí solos. Y entonces, incluso los que dudaban, los que lo veían como el hombre de las promesas, tendrán que reconocer la evidencia innegable de su avance. Piense en esto. El hombre que solo habla de hacer ejercicio sigue con el mismo cuerpo. El hombre que, en cambio, se levanta cada mañana y entrena, aunque sea en silencio, transforma su físico, su energía y su salud. ¿Quién gana el respeto? ¿Quién abre nuevas oportunidades? No el que dice que lo hará, sino el que lo hace. Y este es el efecto multiplicador de la acción. Un paso lleva a otro. Una disciplina se conecta con otra. Un pequeño éxito construye el impulso para el siguiente. Es como una bola de nieve que, al principio, es diminuta, pero que al rodar por la ladera de la montaña, se vuelve gigantesca e imparable. Ese impulso, esa inercia positiva, lo coloca en una ventaja abrumadora frente a aquellos que siguen atrapados en la fase de la planificación infinita. Mientras ellos siguen debatiendo sobre la mejor estrategia, usted ya está en el campo de batalla, aprendiendo, ajustando, creciendo. Y esa diferencia, que al principio puede parecer insignificante, con el tiempo se convierte en un abismo imposible de cerrar. El éxito no espera a los que hablan. El éxito se inclina ante los que actúan. Usted no necesita transformar su vida en un día. Necesita transformar su día en acción y repetirlo. Esa es la fórmula más simple, pero también la más exigente. Un día disciplinado, seguido de otro día disciplinado, y después, otro. Con el tiempo, esa acumulación silenciosa de pequeños pasos lo llevará a resultados que al principio parecían imposibles. La acción repetida es la madre de la grandeza. Recuerde, la acción lo transforma a usted más rápido que cualquier discurso, más profundamente que cualquier visualización, porque cuando actúa, se involucra por completo. Su mente, su cuerpo, su espíritu se alinean en un propósito, y esa alineación crea un nuevo patrón neuronal, un nuevo hábito, un nuevo sentido de identidad. Deja de ser el hombre que quiere hacer las cosas para convertirse en el hombre que hace las cosas. Cuando un hombre vive en acción, el éxito deja de ser una posibilidad distante y se convierte en una consecuencia inevitable. Es el resultado lógico, predecible, de haber invertido su energía en el movimiento en lugar de en la charla. Por eso, cada mañana, antes de que la rutina lo atrape, antes de que las dudas se filtren en su mente, debe repetirse con firmeza, como un mantra inquebrantable. Hoy actúo, hoy avanzo, hoy doy un paso más, sin excusas. Ese simple recordatorio, cuando se convierte en una práctica diaria, tiene el poder de reescribir su destino. Porque no necesita sentir la motivación para lograr cosas grandes. Solo necesita sostener la disciplina. Esa es la fórmula que ha levantado imperios, ha forjado líderes y ha creado fortunas. Menos palabras, más acción, repetida cada día, sin excepción. Ese es el camino. Hemos recorrido este camino y la verdad es contundente.
El mundo no premia las intenciones, sino los hechos. Romper el patrón de las palabras vacías exige valentía y una disciplina implacable. Pregúntese con honestidad brutal: ¿qué estoy haciendo hoy para lograr lo que quiero? El éxito no es suerte, es la consecuencia lógica de la acción sostenida. No espere el momento ideal, comience hoy con lo que posee. Le pregunto: ¿en qué ámbito de su vida ha prometido mucho y ejecutado poco? Compártalo en los comentarios, y si aún no lo ha hecho, suscríbase para no perder este impulso de transformación.